Tú estás en la conexión de Crónica Viva Informa a través de ANP Radio. Y bueno, siendo las 9:15 de la mañana, hoy estamos 30 de octubre. Y qué rápido se pasó el mes morado. Y iniciamos ya el mes de noviembre, ya fue prácticamente noviembre, diciembre, y adiós 2019. Y los peruanos seguimos en una gran incertidumbre. ¿Cuánto hemos avanzado en lo que es reconstrucción de infraestructura por el tema del fenómeno del niño, por el fenómeno del niño? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto se ha avanzado en el tema de reformas sociales? Señor Vizcarra, yo creo que un poco más de escuchar, porque hay una nueva cultura a nivel de Latinoamérica, de Latinoamérica. Es una nueva cultura de los jóvenes. Los jóvenes están participando más en todo lo que es estos movimientos sociales. Y al parecer, lo que le sucedió a Chile, pues tiene mucho que ver con esa nueva cultura, ¿no? Y esas brechas de desigualdad que ese crecimiento económico no ha podido resolver. En el Perú estamos también en una situación bastante crítica que, pues, lo refleja los altos índices de desnutrición, los altos índices de anemia, los altos índices de tuberculosis. Los programas sociales, por ejemplo, el Caliwarma, ¿cuánto cubre esos déficits? Esas debilidades que el gobierno, al parecer, poquísimo está haciendo por resolverlo. No queramos que pase lo mismo que ha sucedido en Chile, por favor. Yo creo que ahí el presidente tiene que ser un poquito más cauto y resolver, ¿no? Resolver, porque se habla de crecimiento, pero crecimiento económico ¿para quiénes y para cuántos? No queramos pensar que solamente para quienes estén dentro del aparato gubernamental. El país, los peruanos somos más de 32 millones de peruanos. No solamente es la gente que es de cierto partido. Somos todos, y creo que hay que regular, hay que normar, hay que establecer políticas que beneficien a todos los peruanos. Y bien, estamos en el programa Perú Pesquero a través de ANP Radio, que todos los miércoles, pues, a partir de las 9 se transmite vía online. La voz vibrante es ANP Radio. Y para todos aquellos, mis amigos, y yo los quiero mucho. Perú Pesquero impreso, de norte a sur. No se olviden, no se hagan hígado. Yo no sé por qué se hacen hígado los amigos. Primero y para darle la bienvenida pues al doctor Gonzalo Ganosa. Él es representante de los barcos extranjeros que pescan atún dentro de nuestras 200 millas marinas. Antes de empezar con la entrevista con él, porque vamos a hablar sobre lo que significan los tratados internacionales y cuánto ha hecho el Perú para conocer hasta dónde podemos llegar o hasta dónde puede llegar la administración del Estado en estos temas. ¿Cuánto conocemos de tratados internacionales? ¿Qué tiene que ver la Convención del Mar con estos tratados y cómo la CIAT, sin que nosotros hayamos ratificado la Convención del Mar, se puede aplicar dentro de nuestras 200 millas, dando los permisos a esos barcos extranjeros? En un momento vamos a conversar con el doctor Ganosa, pero antes me piden los amigos de México. Yo agradezco mucho la invitación que me hizo México a través de organizaciones, comunidades pesqueras. Agradezco mucho, pero también debo agradecer a Global Ocean Ciencia Educación Workforce, que ellos están también en Virginia en este mes que viene, noviembre, donde habrá una reunión de 30 naciones. Estarán 30 líderes de 30 naciones. Bueno, han invitado a Perú Pesquero, ojo,
porque las invitaciones son directamente a Perú Pesquero. Aquí no tiene que ver ningún tipo de comisión ni nada por el estilo. Para que quede bien en claro, todas las invitaciones que se están realizando en México, en Estados Unidos, en Colombia, porque también tenemos la invitación para Colombia y también para Chile, en Valdivia, con las artesanales de Chile, que pronto están llegando. Ellos están llegando también acá a Perú. Es Perú Pesquero. Perú Pesquero Empresa, Perú Pesquero, todo lo que nosotros conocemos, lo poco que conocemos del sector pesquero. Eso yo quiero que quede bien claro, que no hay nada que ver con comisiones ni nada por el estilo. Perú Pesquero es una empresa, es un medio de comunicación que no tiene absolutamente nada que ver con comisiones, ni sindicatos, ni asociaciones, ni agremiados. Es un medio compuesto por periodistas, nada más. Gonzalo, buenos días, son las 9:21 de la mañana, hoy día estamos 30 de octubre y al parecer la situación para los barcos extranjeros que pescan atún en Perú y que deberían, según hay una norma por ahí que salió, la 28965, creo que es el artículo 6, donde se dice que los barcos que pescan fuera de las 200 millas y dentro de las 200 millas que no son nacionales tenían que pagar ese 30% al Estado peruano porque era una pesca peruana. Totalmente algo medio raro. Pero explícanos tú, porque tú eres yo quiero que nos expliques a nosotros, a los peruanos, cuáles, porque nos quedamos la semana pasada en qué beneficios nos daba la CIAT a nosotros estar dentro de ese club, ¿no?, internacional. Ante todo, buenos días, Rocío. Muy encantado de estar acá en tu programa por segunda vez. Y ante todo, muchos saludos a los oyentes y a los televidentes de este prestigioso programa. Efectivamente, y me disculparán que soy un poquito afectado por la garganta, pero en lo que pueda les comentaré. Efectivamente, la CIAT es digamos como una federación, como una asociación de países que están involucrados en el tema de la pesca del atún, ya sea como países en los cuales los buques que enarbolan su pabellón pescan, ya sea en sus aguas o en aguas internacionales, o los países que son solamente ribereños y los cuales algunos, y obviamente todos, no todos, permiten o no permiten que se pesque en sus aguas, ya sea sus buques o los buques extranjeros. En este caso, el Perú está en este grupo. Perú pertenece a la CIA desde el año, digamos, como observador del año 2003. Como había dicho la semana pasada, la CIA existe desde mucho antes. Claro. Los países, el Perú no tuvo al inicio, un interés muy primordial sobre el tema del atún, definitivamente, puesto que, como te había explicado, habían países ribereños y muy cercanos que tenían pues una cuota más o menos que se repartió inicialmente, y cuando me refiero a la cuota, me refiero a la cuota de capacidad de bodega, ¿ya? Específicamente la capacidad de bodega. Perú, de la cantidad de cuota que se repartió, si no me equivoco, 200.000 toneladas, algo así, solamente obtuvo 3.400 ¿ya? toneladas. Habían países que, sin ser ribereños como Bolivia, tenían 8.000 toneladas, solo que ellos habían participado previamente en todas las reuniones. ¿Ya? Perú, cuando ingresó en el año 2003, justamente fue el año en el cual volvió a abrir sus fronteras para la pesca de atún. Ya. Esa pesca había quedado interrumpida, más o menos desde la época del gobierno militar. Perú abrió sus puertas y vinieron atuneros. ¿Ya? Perú participó ya desde el año 2003 en las reuniones de la CIAT, en todas las reuniones anuales, y durante todos estos años fue propugnando, fue convenciendo, fue seduciendo a los miembros de la CIAT para que tengamos mayor cuota, porque obviamente Perú tenía un litoral muy grande y no era justo que tuviéramos solamente 3.125, si no me equivoco, toneladas de capacidad de bodega. Es en ese caso que durante los años, y tenemos que tomar en cuenta un detalle muy importante, en la CIAT,
los acuerdos se toman por unanimidad. Todos Ya. tienen que estar de acuerdo. Basta que uno no esté de acuerdo para que no se dé. Ya. El Perú propugnó, yo me acuerdo haber asistido a Cancún, donde fue la convención en el año 2007, en donde el viceministro peruano solicitó oficialmente a nombre del Perú que se entreguen un promedio de 8.000 toneladas adicionales a la que el Perú tenía en ese momento, en el año 2007. En el que era- 2007 estaba, creo, don Alfonso Miranda, viceministro. Viceministro, sí. Ya. Él pidió que se otorguen más o menos un promedio, unos 8.000 toneladas adicionales a las que tenía el Perú, siendo que en la CIA nos dijeron, ustedes tienen en estos momentos 3.000 y pico de toneladas y hasta ahora no las han asignado a buques. Ya. Cuando las asignen, ahí vamos. Ujú. Y no fue aceptado el pedido. Entonces lo que se hizo luego fue durante todo ese tiempo asignar esa cuota a la cual se asignó. Ya. Y cuando el Perú, luego de un par de años, asistió otra vez a la CIA, dijo, ya cumplí con mis 3.000, con asignar mis 3.000 toneladas, ahora yo quiero que ustedes por favor me asignen a capacidad de bodega adicional. Y fue así, efectivamente la CIA nos otorgó mayor capacidad de bodega. Estas capacidades de bodega se subastan, el Estado, el Ministerio de la Producción subasta estas capacidades de bodega. Están subastadas y hay empresas nacionales, estamos muy contentos por eso, que tienen esta subasta ya asignada, y son las naves que yo las considero realmente heroicas, que están logrando que el Perú otra vez tenga la flota tunera que nunca debió de haber dejado de tener. En tal caso hay empresas, sabemos que hay empresas que tienen cuota asignada a CIAT y están pescando, son buques que se están adaptando a la realidad peruana respecto del atún, puesto que como sabemos el atún es una especie migratoria, de tal manera que tiene solamente ciertas etapas del año en la cual encontramos atún en aguas peruanas. De tal manera que los buques, evidentemente, si solamente se dedicaran a pescar el atún en aguas peruanas, y porque son buques que todavía se están adaptando y tienen capacidades de autonomía que no son, digamos, las capacidades que tiene un atunero de meses en alta mar, no podrían necesariamente pescar todo el año el atún. Por lo tanto, Ya. esos son naves que utilizan naves digamos, naves que cambian de boliche y que conforme va apareciendo la pesca, pues pescan anchoveta, pescan jurel o atún de acuerdo a la temporada. Y de alguna manera eso se está llevando hasta el momento. Claro. ¿Ya? Entonces, por ese lado, la idea, y por todas las normas que se dieron, no solamente para el tema de que el Perú tenga ya naves atuneras, Ujú. sino que también se dieron incentivos para las plantas. Los incentivos que se dieron fueron los incentivos de descargar el 30% cada nave extranjera, Ya. en tal caso peruano, bueno, en el caso de las peruanas obviamente descargan acá. Para las naves extranjeras que venían a operar en Perú, les exigen el 30% de la descarga. Es una norma que es totalmente plausible y factible en la medida que ellos obtienen un permiso de pesca peruano, y lo que se busca con ese permiso es poder darle la materia prima que las plantas necesitan para poder abastecer la industria nacional. No solamente la industria nacional, me refiero a plantas enlatadoras a nivel local, también son plantas enlatadoras que exportan. Ya. Entonces el trabajo que dan es muy importante. Por lo tanto, se dio también ese incentivo para las plantas. Este incentivo está siendo manejado y nosotros ahora tenemos empresas que están comprando atún en mayores cantidades cada año. Por lo tanto, son plantas enlatadoras y procesadoras que están desarrollando junto con las naves que tienen ahorita las naves peruanas, la industria atunera nacional. O sea, definitivamente sí se está desarrollando. La idea que se tiene es desarrollarlo en mayor escala, digamos, un impulso que realmente sea, que haga que realmente la industria atunera sea una industria ya consolidada a nivel nacional. No está todavía consolidada, porque requerimos de la participación de empresas extranjeras que vía sus naves, las cuales vienen al Perú y pescan,
descargan el 30% y las compran las plantas nacionales. Ok. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que yo te quiero hacer una explicación Ujú. cuando hablabas del tema de los tratados, porque el Perú pertenece a la CIAT, como te indiqué anteriormente, como observador desde el año 2003, pero Sí. ya como miembro pleno de la CIAT, desde el 22 de octubre del año pasado, del 2018. Ya el Perú es parte miembro. De Ya la no- CIAT. Así es, ya el Perú es miembro de la CIAT. Por lo tanto, voto, tenemos delegado que asiste a la CIAT, y efectivamente tenemos derecho a las votaciones, tenemos participación en las votaciones que se dan y que se someten en la CIAT. Y también, obviamente, lo que nosotros queremos como peruanos es que finalmente, cuando la industria atunera despegue, tengamos también mayor cantidad de flota. Lo que se quiere es tener una flota y adicional, definitivamente. Hay plantas que están creciendo y que van a necesitar en un momento dado flota. Ser abastecidas. Así es, pero nosotros requerimos para eso que la CIAT nos otorgue esos cupos. Cada país siempre, todos los países quieren más cupo. Pero ¿qué está pasando en el Perú? Porque si bien es cierto, el presidente Martín Vizcarra, hay que tenerlo en cuenta esto, el 10 de junio del 2018, a través de la ley 3788, hay dos cámaras, declara interés nacional el incentivo al desarrollo de la industria atunera. Y después de eso no ha pasado muchas cosas en bien de esta actividad. Ahora, si bien es cierto, hay mucha gente que dice, no, pero estar en la CIAT es como que ratificar esto de la Convención del Mar, están en la CIAT estos convenios que vienen, convenios internacionales un poco que están obligando y están presionando para que Perú se adhiera a la Convención del Mar, que lo que significa adherirse a la Convención del Mar o a la CONVEMAR es reducir nuestra soberanía de las 200 a 12 millas, lo cual es totalmente erróneo. La CIAT, que es un circuito internacional donde participan un montón de países, creo que más de 150 países, o si no me equivoco, me corriges, Gonzalo, no obliga al Perú a ratificar la CONVEMAR. Ojo, no obliga. También tengo entendido que la CIAT, al crearse en 1950 se actualizó en el 2011. Nosotros somos parte de la CIAT a partir del año pasado. Sí, o sea, Miembros. nosotros somos miembros ya plenos desde el año 2018. Antes, desde el 2003 al 2018, fuimos una especie de estado observador. Ya, pero ¿cuánto nosotros hemos aprendido sobre estos temas de tratados internacionales? Porque hay mucha gente dentro del aparato, del gobierno, que habla de estos temas internacionales, pero sin embargo, viendo toda esta realidad solamente en el tema atunero, realmente no sé, o leen estos tratados internacionales con luz apagada o simplemente los pasan y los dejan escondidos en alguno de sus cajones de sus escritorios, porque realmente no hay un desarrollo, no hay porque si estamos hablando, Gonzalo, de los permisos a los barcos extranjeros, es un permiso accesorio, ¿verdad? Sí. Porque el atún es un atún que tú me decías antes de iniciar el programa que transita. Entra normalmente de aguas internacionales al sur, por la zona de Hilo, y va paralelo a la costa, haciendo un círculo, digamos, paralelo a la costa, y por el norte otra vez sale, y es como un círculo, o sea, se da un círculo. Los barcos peruanos y los barcos extranjeros, en las épocas normalmente que se sacan los permisos, que son ya a partir de diciembre hasta mayo, es donde este ciclo se da. Antes de que, obviamente, en invierno, la corriente del Humboldt haga lo suyo y enfríe las aguas, y obviamente con eso el atún se vaya, porque el atún necesita más o menos una temperatura promedio de 21 grados, como más o menos como temperatura ideal de 19 a 21. Evidentemente en invierno, como tenemos la corriente del Humboldt que viene del Antártico, se enfría toda esa franja de la costa y obviamente el atún se va. Ahora,
Efectivamente, como decía Rocío, efectivamente. El Perú pertenece ya a la CIAT y el Perú, por lo tanto, está obligado a seguir las pautas de la CIAT. Pero no en lo que corresponda a nosotros, al Perú, a renunciar a soberanía. De Ya. ninguna manera. La CIAT no obliga a ningún país a renunciar a su soberanía ni a tener que firmar la Convención del Mar. Son ciertas partes, son ciertas, digamos, normas que la CIA sí toma de la Convención del Mar, pero no respecto de aguas nacionales, sino respecto de aguas internacionales. Por eso es que yo te quiero dar a ti y a todos los oyentes un alcance al respecto. Es diferente, totalmente diferente a aguas peruanas nacionales, acá en la Constitución y en los diversos artículos de las normas de la Constitución, del mismo reglamento de la ley de pesca, de la ley de pesca, le llaman al mar peruano mar de Grau, Ya, mar jurisdiccional peruano, ya. mar peruano, y todo es lo mismo. Ujú. ¿Ok? Yo te voy a dar una pauta al respecto. Yo quiero hacer primero una separación entre lo que es mar peruano y alta mar o agua internacional. Ya, ¿Ya? Es diferente. ya. Mar peruano, ¿qué llamamos nosotros? La Constitución, por ejemplo, el artículo 54 de la Constitución peruana dice que el territorio del Estado Ya. es inalienable e inviolable. Comprende el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que cubre. El dominio marítimo del Estado, dominio marítimo, o sea, la jurisdicción del Estado, comprende el mar adyacente a sus costas, el que baña las costas, Ya. así como lecho y subsuelo del mar hasta la distancia de 200 millas. Ya. Pero esa es la Constitución de 1979 y la del- 1993. Sí, Ya. la del 93 Ya. dice eso claramente en su artículo Ya, 54. ok. Hasta la distancia de 200 millas marítimas medidas de la línea de base que establece la ley. Es decir, es desde la frontera sur con Chile, donde Ya. evidentemente alcance, hasta la frontera norte en Tumbes con Ecuador, un paralelo de 200 millas. Ese es todo el mar peruano. Es más, en su dominio marítimo, estamos hablando de una porción de agua de 200 millas paralelo a la costa, Ya, y como los límites son los límites norte y sur del país. ya. En el dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción. El Perú manda Ya, está bien. sobre las 200 millas que comprenden su mar territorial. Ya. Eso está en la Constitución, Ya, eso eso no ha ya cambiado está. ni va a cambiar, por lo que sea. Establecido en la Constitución. Está establecido en la Constitución y eso no va a cambiar. Obviamente, ahora, ¿qué es lo que sucede? La misma ley de pesca, el reglamento de la ley de pesca, en el artículo 8, dice que el área de operación de las embarcaciones pesqueras atuneras es la comprendida fuera de las 10 millas de la costa, hablamos de 10 millas que es reservado para la pesca los artesanales, hasta el extremo sur del dominio marítimo peruano. Ya. ¿Ok? Entonces, estamos claros que el dominio marítimo del Perú sobre su mar es las 200 millas en donde el Estado peruano tiene jurisdicción. Ya, claro. Competencia. Claro, ¿ya? ya. Eso es uno. Ahora, ¿qué es el agua internacional? Es muy simple. El agua internacional es todo lo que está fuera de las 200 millas y que sea como una gigantesca porción de mar que esté libre de las jurisdicciones de cada estado que sea ribereño de esa agua. Es decir, por ejemplo, el Estado peruano ejerce su soberanía hasta la milla 200. A partir de la milla 201 es agua internacional. Y esa porción gigantesca de agua internacional es en cada estado según su soberanía. Por ejemplo, Ecuador 200 millas, entonces igualito. Ecuador tiene su jurisdicción nacional hasta la milla 200, o Chile creo que, Ecuador y Chile creo que han firmado la Convemar y creo que es en la milla 12. Sí. Bueno, pero ellos tienen una zona económica. Ya. ¿Ok? Ellas tienen una zona económica. Ellos hasta la milla 12 son los dueños y de ahí digamos, puede pasar y cualquiera, ¿no? Ellos tienen una especie de zona económica de interés, ¿no? Sí. Zona económica Exacto. de interés. Bueno, el mar internacional es todo lo que está fuera de las jurisdicciones de cada país que es ribereño. Entonces, hagamos un ejemplo.
Digamos que en un edificio están los dueños de los departamentos, de las unidades de vivienda, y Ya. están las escaleras, los garajes, el techo, que es el área común. Ya, pero... Ok. Es lo mismo. Ujú. En esta porción de tierra nosotros tenemos jurisdicciones que serían, como decirte, lo que cada uno de los propietarios tiene, que es Perú, Chile, Ecuador, México, Venezuela, y están las áreas comunes, que son de todos, pero de nadie. Ya, pero para no confundir a la gente, Ya, porque la ok. gente se va a confundir. Nosotros tenemos jurisdicción, ojo, porque yo no sé, la verdad que a mí me da, no sé, me da un estrés saber que habiendo gente, vicealmirantes dentro de la dirección de fiscalización, del PRODUCE, el viceministerio de Pesquería, no manejen estos temas, caray, señor Romero Gleni. Por segunda vez le digo, nosotros ejercemos, si no me equivoco, soberanía sobre las 200 millas. Recogiendo lo que dice Gonzalo, que es un abogado en temas de tratados internacionales, y recogiendo lo que dice la Constitución 1979, 1993 y lo que dice Bustamante Rivero. O sea, hay mucha información, yo no sé por qué no leen. Tenemos esto, solamente la soberanía sobre las 200 millas marinas. Así es. Entonces, ¿qué está pasando con la dirección de fiscalización que quiere ejercer jurisdicción fuera de las 200 millas marinas? Ok, te voy a O sea, responder. me parece ya esto... Te voy a responder. Aunque no es en este caso mi tema, el Perú cuando otorga un permiso de pesca, me refiero a las naves atuneras, ¿Ya? puede efectivamente solicitar ciertas medidas respecto, por ejemplo, de primero, seguimiento satelital. Toda nave que saca un permiso tiene que tener una baliza que Ya. emite cada segundo o cada determinados segundos un pulso satelital, y este pulso lo recibe la empresa prestadora del seguimiento satelital, que a la vez está obligada a entregarle ese seguimiento satelital a la Marina ¿Ya? y al Ministerio. Ambos Ok, tienen Claro. el récord de dónde ha estado la nave. Y es a tiempo real, creo, esa Está en, información, ¿no? sí, es en tiempo real. El récord de dónde ha estado una nave que saca un permiso de pesca en Perú, lo tiene Produce y lo tiene también la Marina. Lo tienen. Ellos saben dónde han estado, exactamente en qué posición, longitud y latitud. Por lo tanto, el Perú sí tiene, de alguna manera, un control sobre esas naves. Ahora, Ujú. el Perú cuando otorga un permiso lo que pide es ciertas reglas, por ejemplo, respecto de la tripulación. Está muy bien. El Perú no tenía pues atuneros. Ya. Entonces obviamente se requería personal altamente calificado. Y para que sea altamente calificado, el Perú pidió que en un rol de tripulación de una nave extranjera que ha sacado un permiso en Perú, hubieran 30% de tripulación peruana, justamente para que este 30% de tripulación peruana adquiera los conocimientos de sus colegas que estén trabajando en las naves, de los otros tripulantes, de tal manera que cuando el Perú tenga una flota propia, que ya la tiene, pero que es ideal que tenga más barcos, esos tripulantes ya puedan ser personal permanente. ¿Ya? Y Entonces, porque ya que son personas se que ya tiene tienen que el cumplir conocimiento. 30% Era para eso. de la tripulación. Así 30%, es, así ya. es. Ahora, Bacán. El Perú, cuando otorga un permiso, sí tiene jurisdicción de pedir un determinado porcentaje. Quizá en este caso específico de lo que estás diciendo, Rocío, el problema es que tiene que ser la norma muy clara. Se tiene que especificar que si yo saco un cálculo del 30%, yo tengo que especificar exactamente cuál es el cálculo del 30%, la base de ese cálculo. Es decir, yo tendría que decir, cada nave atunera extranjera tiene un promedio de 22, 24, hasta 27 tripulantes. ¿Ya? Pongámoslo, saquemos una medida, digamos, estándar para todos, y saquemos un 30%, y que cada nave cumpla con eso. Y ese asunto queda terminado y zanjado. O sea, definitivamente sí se puede hacer. El problema que yo he visto en ese caso es que las bases sobre las cuales se calcula el número del cual van a sacar el 30% de tripulantes ¿Ya? no están
muy claras, porque se establecieron vía... Pero ¿quién no tiene que hacer esas bases? Produce. Porque si ellos son los que exigen, ellos son los que tienen que poner la regla. Pues si yo exijo es porque yo pongo la regla. Ya, entonces ya produce a ponerse a trabajar, porque hay mucha gente en Paita, en el sur, en Chimbote, que quiere embarcarse como tripulantes en los barcos extranjeros. Así es. Ese es un punto. Ahora, ¿cuánto las normas dadas por el Produce colisionan con estos reglamentos internacionales o tratados internacionales que da la CIAT? Así es. Yo lo que te quería comentar, Rocío, como yo les había indicado inicialmente, lo que era para que ya sabemos que es el tema del dominio marítimo del Perú, el Perú ejerce su dominio marítimo sobre sus aguas. Ya. Pero respecto de las aguas internacionales, no. Tan sencillo como es. No. El Perú, como otros países miembros de la CIAT, no tienen jurisdicción respecto de aguas internacionales. Entonces, esa norma que dice que ha sido, que la pretenden aplicar, que esa pesca que captura los barcos internacionales fuera, en alta mar, fuera de las 200 millas, se tiene que declarar como pesca peruana. ¿Cómo lo podríamos llamar? Ustedes en el aspecto legal, ¿no? Están infringiendo un tratado. Tan sencillo como eso. ¿Y qué dice la CIAT? ¿Y qué dice la CIAT cuando se vulnera un tratado de esa magnitud? Mira, la CIAT dice claramente en su artículo 5, en el artículo 5 de la convención de la CIAT, que como el Perú la adquirió desde el año pasado, desde octubre del año 2018, ya forma parte de nuestra ley. ¿Ya? Cuando el Perú toma y firma un tratado y el tratado entra en vigor, el tratado entró en vigor porque se dieron todas las normas internas peruanas, ¿ya?, que se requieren para que un tratado entre en vigor. Se sacó la resolución legislativa número 30785, por la cual se aprobó la convención. Se emitió el decreto supremo 032-2018-PE, por el cual el Perú ratificó la Convención para el Fortalecimiento de la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Por lo tanto, el Perú incorpora a su legislación dicha normatividad. Ahora el Perú es Estado parte y por lo tanto es Estado obligado a respetar y hacer cumplir esa norma. Entonces, ¿qué pasó? Las normas de la CIAT que están referidas específicamente y hablan respecto de la pesca de los buques en alta mar, en aguas jurisdiccionales peruanas fuera del dominio marítimo peruano, dicen claramente lo siguiente. 1. Artículo 87 de la Convención del Mar. ¿Por qué te lleva la Convención del Mar? Porque el artículo quinto del Tratado de la Convención de la CIAT dice claramente que de los estados ribereños relacionados con la exploración y explotación, conservación y administración de los recursos marinos vivos dentro de las áreas bajo su soberanía o jurisdicción nacional, tal y como se establece en la Convemar, ni el derecho que tienen todos los estados a que sus nacionales se dediquen a la pesca en alta mar de conformidad con la Convemar. El Perú no es que al entrar a la CIAT ahora renuncia a su soberanía, no, el Perú sigue teniendo sus 200 millas. Es simplemente que existen normas respecto de la pesca en aguas internacionales que son de la Convemar y que el Perú ahora sí está obligado a respetar. Ya, en pocas palabras. Y que palabras, no nos perjudican. En pocas palabras, tú me estás diciendo que lo que pretende hacer Produce, yo no sé, por desconocimiento, que me parece una desfachatez y una tremenda tontería, que estando ya dentro de una jurisdicción internacional, con tratados internacionales, se pretenda normar sobre alta mar. O sea, fuera de nuestras 200 millas, fuera de nuestra soberanía. Esa es una tremenda desfachatez, desconocimiento, Rocío, es una mira, irresponsabilidad. Sí. Y antes de seguir, Gonzalo, vamos a ir con el avance de noticias con los chicos de la Jaime Bauzati Mesa, porque, óigame, ANP Radio tiene aquí a los número 1 de la Escuela de Periodismo de la Jaime Bauzati Mesa. Entonces nos vamos ahí a un cachito de la información del día a día. Vámonos, Alberto. Siendo las 9:56 de la mañana, hoy estamos 30 de octubre. Y bueno, ya, adiós mes morado. Estamos, al parecer,
al parecer no es algo con mucha veracidad, pero parece que hay una pequeña niña, fenómeno de niña que está caminando por nuestros mares, al propósito de que por ahí he leído un comentario, de un dirigente que dice que no hay biomasa de anchoveta, que la pesca exploratoria no ha sido optimista. Yo no entiendo. Que hay 7 millones de toneladas y que de 7 millones... No entiendo. La verdad, no entiendo sobre qué base científica este señor habla que no hay biomasa de anchoveta. Si ni siquiera se ha embarcado. Habría que averiguar cuántos días este señor se embarca en la lancha donde trabaja. ¿Cuántos días? Las 2 temporadas, o quizá 2 días, en cada temporada 1 día, en la otra temporada 2 días, y con el cuento que va a hacer trámites para defender a los pescadores, se baja y ya nunca más. ¿Y de qué vive esa señora? Quiero que me expliques, porque estamos en un tema es bastante preocupante, porque estamos dentro de estos organismos internacionales, Perú está ahí, pero no sabemos, no hay gente preparada en el produce, entonces, ¿cómo reclamamos nuestros derechos y cómo nosotros hacemos que estas actividades de recursos internacionales como el atún sean promocionales y que las inversiones vengan al Perú para generar ese puestos de trabajo y ese crecimiento económico que el gobierno lo dice a voz en cuello? Entonces, ¿qué pasa con estas normas? ¿Están colisionando nuevamente con los socios de la CIAT? La CIAT puede en algún momento llamarle la atención al gobierno peruano porque está pues violentando acuerdos internacionales. Bueno, efectivamente, Rocío. El motivo por el cual yo estoy acá y estamos conversando y estamos discutiendo este punto no es otro, sino que realmente ayudemos en lo que cada uno puede ayudar para que ese fomento y ese impulso de la pesca del atún y de la industria del atún sea en el Perú una realidad como lo fue. Definitivamente nosotros pertenecemos a la CIAT porque ya hay un compromiso y hay una visión a futuro del gobierno peruano de desarrollar finalmente el atún. Es más, la ley que sacó el presidente Vizcarra, y en este caso le pido al presidente Vizcarra, a usted cuando sacó la ley, evidentemente fue muy bien asesorado porque evidentemente era una actividad que requería el impulso, pero no basta solamente con proponerlo mediante una ley, esta ley a esta ley se le tiene que acompañar de normatividad logística que sea exactamente en consenso y en conjunto y en concordancia con el espíritu de lo que se quiere. En tal caso, no puede haber un impulso de la industria atunera si yo tengo a la vez una norma en Produce, que son 2 normas. Nosotros tenemos gigantes normas e interminables normas sobre la pesca. Son 2 artículos, 2 numerales de la ley del reglamento del atún que colisionan directamente con el tratado al cual el Perú firmó. Y como nosotros sabemos, un tratado tiene fuerza de ley cuando entra en vigor y tiene más jerarquía que un reglamento, que es un decreto supremo. Por lo tanto, yo no puedo querer impulsar la actividad atunera en el Perú si yo a la vez a los extranjeros que vienen les impongo medidas administrativas respecto de alta mar. Te voy a explicar este tema porque es muy importante. El Perú pertenece, como te dije, a la CIAT. Y la CIAT, en lo que respecta a pesca en alta mar, se rige por la CONVEMAR. Y es más, a todos nos lleva y nos dice claramente que todos los estados que se dedican a la pesca en alta mar deberá ser conforme a la CONVEMAR. Estamos hablando de alta mar, ¿okay? Porque el Perú tiene su soberanía sobre sus 200 millas sin ningún problema. El artículo 87 de la CONVEMAR dice que alta mar es libre. Alta mar es libre en el inciso E, la libertad de pesca con sujeción de las condiciones establecidas en la sección 2. La libertad de pesca, todos los países tienen la libertad de pesca en alta mar. El Perú puede sacar sus barcos a alta mar, al frente de cualquier país y puede pescar. Mientras no entre en aguas internacionales de otro país, puede pescar, es libre.
Es No hay libre. ningún problema. Siempre y cuando estas embarcaciones tengan autonomía. ¿verdad? Tengan autonomía, efectivamente. ¿Qué es lo que dice el artículo 89 del mismo dispositivo? Dice, ningún Estado podrá pretender legítimamente someter a cualquier parte de la alta mar a su soberanía. Lo está diciendo claramente. El Perú no puede pretender someter a cualquier parte, buque de cualquier país que saque un permiso, a su soberanía administrativa. La soberanía administrativa que tiene el Perú respecto de tripulación, la soberanía administrativa que tiene el Perú sobre baliza satelital, la tripulación, la soberanía que tiene el Perú de exigir que una nave atunera que saca un permiso primero arribe a puerto peruano, nadie la discute. Pero el Perú no puede, esas normas administrativas, que son jurisdicción del Estado peruano, no pueden aplicarse en alta mar. El Perú no puede obligar a nadie respecto de alta mar. Porque Pero cuando tú dices que el Perú no puede aplicar esa norma o violentar la norma de la CIAT para imponer que es su jurisdicción, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que el 30% que el Ministerio está solicitando que las naves que pesquen en aguas peruanas e internacionales descarguen en las plantas nacionales, sea el mismo tratamiento de aguas nacionales al de internacionales, porque en el Ministerio están considerando, y eso creo que ha causado muchos problemas, que la pesca en aguas nacionales e internacionales se considera como pesca nacional. Eso es imposible, porque eso va directamente en contra de los tratados que nosotros hemos firmado, directamente, Claro. porque evidentemente en alta mar la pesca es libre, y yo no puedo, por lo que estoy indicando acá, legítimamente someter a nadie a mis ordenamientos administrativos respecto del alta mar. Otro tema muy importante que nosotros tenemos que entender. El Perú firmó el Tratado de la CIAT. Por lo tanto, según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, porque, el Perú firmó un tratado y el Perú tiene muchos tratados, y hay, digamos, una Convención de Viena que es la que maneja cuál es el tratamiento que tiene cada Estado respecto a los tratados que firma, dice claramente, el artículo 26 de la Convención de Viena, dice claramente que todo tratado cuando entra en vigor, el Perú tiene el tratado en vigor desde octubre del año pasado, obliga ese tratado a las partes y debe de ser cumplido por ellas de buena fe. El Perú está obligado a cumplir el tratado de buena fe. Y es, digamos, muy importante leer el artículo 27 de esa misma Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Una parte, el artículo 27 lo dice, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46, que el artículo 46 lo que habla es que el hecho de que un país consienta un tratado y firme un tratado, si ese tratado violara una digámosle así, una norma muy importante, ese tratado podría ser de alguna manera, el Perú podría alegar un vicio en su consentimiento. Pero no es así. El tratado al cual el Perú firmó es un tratado que al final beneficia al Perú. Va a beneficiar a los peruanos, va a beneficiar a las plantas peruanas, a los pescadores peruanos, a los armadores peruanos, a los comercializadores peruanos. Eso definitivamente es así, no va a traer ningún tipo de problema. Lo que se quiere simplemente es que el Perú adecúe su norma como tiene que haberla hecho desde que el Perú firmó el tratado en octubre del año pasado. El Perú inmediatamente debió adecuar la norma de produce la directora de normas y políticas, que la semana pasada he visto que ha respondido un oficio emitido por un estimado y hábil colega, el doctor Juan Neira, y simplemente cuando se le dijo, ¿qué pueden opinar ustedes respecto de la situación por la cual estamos ahorita infringiendo un artículo de dos artículos del reglamento de pesca que están infringiendo el tratado de la CIAT? Y ella dijo que ella, respecto de la normatividad nacional, estaba todo ok. Entonces nosotros no podemos tener funcionarios que sean una especie de atrincheramiento de posiciones en las cuales ellos siguen considerando, o sea, ellos no pueden defender esta situación. Ellos no pueden defender que el Perú viole un tratado. No puede. Es ilegal. Un funcionario que dice que quebrantar un tratado está bien para ellos, es que algo no anda bien. De repente el presidente Vizcarra
y obviamente no lo dudo, tiene la mejor de las buenas fe y lo mejor de los propósitos en emitir esta ley. De repente la viceministra Carmen Abregu, que es abogada, tiene el mejor de los, a la cual también conozco, y es una persona muy respetable, y creo que debe tener el mejor de los deseos y propósitos de que se ejecuten las cosas como se están haciendo, pero no puedes mantener una ley interna de Produce y que la directora de normas y políticas parece que hasta ahora no entiendo cuál es el concepto de la señora, ¿no? ¿Cuál es el concepto? Si quebrar una ley es lo normal, permitir que el Perú exija a lo que sus pares no le exigen a Perú, no le exigirían a Perú. Imagínense que ahorita el Perú saca un barco a alta mar y el barco saca un permiso en otro país. Ese país no le puede imponer barreras administrativas a ese barco peruano en alta mar. Si el Perú entrara a ese país a pescar, sí. El país le puede exigir a Perú, descárgame el 80, el 30%, la cantidad que quieras, porque yo lo estoy haciendo respecto de mi mar, de mi jurisdicción. Pero respecto de alta mar, yo no puedo tocar nada de lo que tú pescas. Así de simple es. El día que eso se cumpla, vamos a tener una flota que va a venir en mayor cantidad. Van a abastecer las plantas, va a haber más trabajo, puertos, movimiento de puertos, movimiento de carga, descarga, tara, metalmecánica, ferretería, alimentos, hoteles, servicios conexos. Todo va a ser evidentemente mejor si vienen, porque ahorita en este momento el Perú le está poniendo una traba y ya los países han reaccionado. Claro. Hay un país que le envió una carta a Produce indicándole que ellos no podían exigir que naves de su país, de su pabellón, tenga que descargar respecto de lo que pesque en alta mar porque es libre. Ya lo han dicho, pero ¿sabe lo que hizo Produce? No lo respondió. Es lamentable, Gonzalo. Son las 10:10 de la mañana. Yo te agradezco tu presencia y estamos ya para irnos para la otra semana y decir pues al Produce. Yo creo que sí, la viceministra y la ministra son dos damas muy serias, son abogadas las dos, eso nadie lo duda. Sin embargo, yo creo que hay que reflexionar en estos temas de tratados internacionales, ¿no? Esto no quiere decir que vamos a ratificar la Convención del Mar. Nadie de los peruanos, creo que nadie, el 99% de peruanos no está de acuerdo en ratificar la Convención del Mar. Sin embargo, yo creo que cuando hay tratados internacionales hay que tener gente preparada y capaz para poder resolver estas situaciones y no pues vulnerar derechos que, si bien es cierto, entonces ¿para qué nos metemos en estas jurisdicciones internacionales? No vamos a poder respetar esos derechos. Hay que respetar los derechos. Y para finalizar, agradecer a ANP Radio, a Roberto Mejía, a la compañera Berta, Zuliana, a toda la gente que trabaja en ANP Radio, a todos los chicos de la Jaime Bausati Mesa, son los primeros puestos que están acá haciendo prácticas, y decir pues que nuestras 200 millas de mar peruano es inviolable, que tenemos 800 variedades de peces, 900 especies moluscos, 450 especies de crustáceos, 50 especies de equidermos, 250 especies de algas rojas y pardas, y una diversidad de petróleo, gas, fosfatos, minerales, y eso nosotros tenemos que darle valor agregado para la fuente de generación de empleo. Necesitamos empleo, necesitamos políticas que nos ayuden a desarrollar. Y también estamos haciendo las coordinaciones, ojalá, Dios mediante, tenerlo al presidente Vizcarra con nosotros en ANP Radio. Y nos vamos hasta el mes de noviembre, o sea, la otra semana. Gracias y que les vaya recontra bien. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, y Rocío. Nos vamos, chao. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú.